Buenos días, a mí tampoco me Muy llegó buenos la días. liga. Ok, claro que sí, no se preocupe. Debe de ser entonces un error mío, muy probablemente. Y si ustedes me permiten, entonces, yo lo comparto con todos ustedes un poquito más tarde, despuesito de la sesión. Ahí está el maestro Faustino, bienvenido, maestro. Y de esta manera todos podemos enviar ahí nuestra tarea. ¿Sí? Bueno, nuestra tarea entonces consistió en un estudio sobre las evaluaciones de un examen de matemáticas de educación primaria, ¿sí? Voy a permitirme, si ustedes están de acuerdo, apagar un poquito la cámara para que se pueda ver mejor la pantalla. A ver si ahí se ve bien, ¿sí? ¿Se ve de manera correcta? Sí, Perfecto, muy bien. Entonces, nuestra tarea consistía en poder hacer un pequeño análisis, ¿verdad?, sobre las evaluaciones de un examen de matemáticas en educación primaria y también sobre el número de horas destinadas a la preparación de ese examen. Teníamos entonces, por cada nombre, por cada uno de los alumnos, por un lado la calificación y por el otro lado, el segundo número era el número de horas que participaron. Entonces, considerando los datos que nosotros tenemos, ya los conceptos estadísticos que tenemos, bienvenida maestra, eh, tendríamos que revisar justamente el rendimiento académico, eh, por un lado, y por otro lado, el número de horas de estudio, considerando justamente la recomendación justamente de que 3 horas de estudio serían suficientes para acreditar, ¿sí? Tomando esta media, ¿no? Entonces, de tal manera que de más de 3 horas de estudio sería una dedicación eh, al estudio y menos de 1.5 horas sería la falta de compromiso al estudio. Es decir, aquí nos habla un poquito de las categorías que nosotros podríamos nosotros utilizar. Y entonces, ¿qué tenemos que obtener? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, las frecuencias acumuladas, tanto la absoluta como la relativa, y el porcentaje de los dos estudios. Esa es justamente la intención. No vamos a revisarlo ahora porque sigue vigente esta tarea. Vamos a subirla al Classroom. Quienes no han recibido su clave, con mucho gusto se la compartimos el día de hoy. Y si están de acuerdo, la seguimos quedando vigente. Hay varias personas que ya muy amablemente la han compartido. La revisamos con mucho gusto. Y esto nos da oportunidad de seguir revisando material, si están de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, básicamente lo que sigue ahora es darnos cuenta, en primera instancia, de la importancia que tiene el uso de la estadística para poder tratar, pero podemos todavía eh, hacer un análisis de la información que pueda ser aún más completo, Y para esto, generalmente agregamos otros conceptos que les llamamos medidas de tendencia central. No sé si ustedes recuerden de su curso de preparatoria o de licenciatura, ¿cuáles son estas 3 medidas de tendencia central? La media, mediana y mora. Exactamente. Esas son justamente las medidas de tendencia central. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de estas medidas. Vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Y sí, ustedes las han descrito de manera prácticamente perfecta, ¿cierto? Las medidas
de tendencia central son justamente media, mediana y moda. ¿Sí? Son justamente media, mediana y moda. Media, mediana y moda. Entonces, recordemos, ¿quién es la moda? ¿Quién es la moda? El dato que se repite. Exactamente, es el dato que se repite más veces en el conjunto de datos o de información. Esa es la moda. ¿Sí? Esa es la moda. Bien, ahora vamos a utilizar un símbolo para referirnos a la moda. Y si ustedes están de acuerdo, vamos a utilizar justamente la letra M. Cuando nosotros nos referimos a M, vamos a estar hablando de la moda. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, además de la moda, tenemos la mediana. Sí, la mediana, que podemos utilizar la letra M mayúscula. ¿Quién es la mediana? ¿Quién recuerda quién es la mediana? ¿Alguien? Es el valor que está al centro. Bueno, si se acomodaran los datos del más chico al más grande, sería el valor que está en medio. Perfecto, excelente. Muy, muy bien. Esto está muy, muy bien. Entonces, podemos darnos cuenta justamente cómo podemos acomodar A ver, parece ser que alguien desea entrar a nuestra sesión. Un momento, por favor. Ah, es la maestra Mónica. Excelente. Bienvenida, maestra Mónica. Muy bien. Sí, en efecto, maestro, si nosotros ordenamos los datos, que pueden ser ordenados, quiero decirlo, de menor a mayor, o inclusive de mayor a menor, ¿sí? En cualesquiera de las dos formas. Pues bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es que la mediana sería justamente el número que queda a la mitad, ¿verdad? Esa sería la mediana, ¿sí? Justamente el número que queda a la mitad, ¿sí? Entonces, si ordenamos los datos, vamos a decirlo así, de menor a mayor, la mediana es el dato que de la lista. Ahora, cuando el número de datos, porque también se puede presentar, cuando el número de datos par
Entonces, la mediana es el promedio de los dos datos que están al centro. Ahí está. Ese es el concepto de mediana. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo todos? Muy bien. A ver, ¿alguien ha levantado la mano? Creo. Si alguien desea participar, adelante, por favor. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta este punto, es el hecho de que ya tenemos moda, ya tenemos mediana, y después tenemos la medida que va a ser justamente la medida más importante. ¿Sí? La medida que va a ser la más importante, que es justamente la media. La media, que podemos utilizar, la definimos justamente como el promedio de todos los datos. El promedio de todos los datos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que podemos ver a la media U igual a el cociente que se forma entre la suma de todos los datos entre el número de datos. Ahí está. La suma de todos los datos entre el número de datos. ¿Correcto? Y esto lo podemos expresar como el cociente que en la parte de arriba tiene la suma de un número, de un número finito de datos, n. Es decir, esto es igual a la suma que va desde i igual a 1 hasta n de los datos xis, ¿ok? De los datos xis entre el número de datos. Entre el número de datos que podríamos llamar n. Entonces, si esto lo escribimos, podemos decir, bueno, la media es el promedio de todos los datos. Entonces, para un conjunto X con n datos, se tiene que, pues la media es igual a la suma de todos los datos entre el número de datos. Y eso es la suma desde i igual a 1 hasta n de x sobre n. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, muy bien. Ok. Entonces, ahí tenemos estas tres medidas. ¿Sí? Estas tres medidas, que son justamente las medidas de tendencia central. Y se llaman medidas de tendencia central porque de alguna manera están ligadas a esta visión de caracterizar hacia el centro, hacia los promedios. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos pensar ahora en un conjunto de datos. A ver, tenemos acá nuestro ejercicio 8. Tal vez esto tendría que ser como la definición 9. La definición 9 son las medidas de tendencia central. Y de ahí pasamos hasta
el ejemplo 10, donde vamos a calcular estas tres medidas de tendencia general. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que nosotros tenemos sea X un conjunto de alumnos de posgrado con las siguientes edades. A ver, les voy a apoyar ahí, les voy a pedir su apoyo para que todos nos compartan su edad. ¿Ah? Ahí, el nombre de la persona, y voy a pedirles que nos compartan su edad, por favor. Entonces, ¿a quién le gustaría compartir? Maestro Humberto, por favor, si es tan amable. Sí, 33. 33 años, muy bien. Maestra Mónica. Puede escribirnos en el chat, maestra Mónica, si usted gusta. Bien, parece que a lo mejor me había comentado la maestra Mónica que estaba un poco malita. Tal vez no nos pueda contestar, pero podemos continuar. Maestra Mónica, maestra Frida. 25. 25, muy bien. ¿Qué más les gustaría compartir? Celeste, Maestra 34. Celeste. Maestra Celeste, 34, muy bien. Teresa, 33. Maestra Teresa, 33. Maestro Faustino, 39. 39, muy bien. Mario, Maestro Mario, ajá, 39. 39, muy bien. Mira, muy bien. Y solo nos falta ya la maestra Mónica, ¿verdad? Bien. Podemos pensar más o menos. Déjenme ver si la maestra Mónica nos escribe en el chat, o tal vez no le ha sido posible. Bien, sí, ya me había comentado que le sería un poquito difícil. Entonces, vamos a poner una edad. Maestro Humberto, ¿qué edad ponemos? Bueno, a ver. 55, 50, no sé. Sí, 55. Ok, está bien. Es solo un dato, ¿verdad? Para hacer nuestro ejercicio, ¿no? Podrían ser inclusive edades ficticias. Muy bien. Entonces, ahí tenemos este conjunto de datos. Ahora no vamos a hacer clases porque lo que queremos es explorar las medidas de tendencia central. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay moda? Sí, 39. ¿Quién es la moda? 39. 39 años, así es, hay moda. La moda es 39. ¿Sí? Y vamos a calcular ahora la mediana. Para hacer la mediana, vamos a escribir los números de bueno, doctor, menor. tengo una duda. Sí. ¿No serían dos modos, 33 y 39? Sí, cierto. Discúlpeme, tiene usted toda la razón. Sí, Humberto y Teresa, 33, Faustino y Mario. Sí, hay dos modas. Es correcto, muchas gracias. En este caso, nosotros decimos que este conjunto tiene una distribución bimodal. ¿Sí? Se llama bimodal. ¿Sí? Es bimodal. ¿Sí? Y es bimodal porque hay dos modos. Muchas gracias, maestro. Gracias. Ahora, vamos a ver. Doctor, buen día. ¿Todavía buen día. Alcanzo a dar mi edad? Claro que sí, por favor. Ay, discúlpenme, es que tenía un acceso de tos y no podía contestar, No se discúlpenme. preocupe, maestra, yo sé que estaba malita, no tenga pendiente. Ajá. Mi edad es voy a cumplir 58 en abril. Ok, perfecto. Entonces Primero corregimos acá. Muchas gracias. Claro que sí. Excelente, muy bien. Muchas gracias, maestra Mónica. Tenemos este conjunto de datos, ¿verdad? Ya tenemos la moda. Ahora, ¿cuál es la media? Vamos a irnos del menor al mayor. Por ejemplo, Frida, coma. Después tenemos a quién?
a Teresa, ¿verdad? 33. Después tenemos otro 33. Después tenemos un 34. Después tenemos un 39. Después tenemos un 39 y finalmente un 58. A ver, pero entonces vamos a revisar. Porque, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, el número es impar. Esto significa que el número que está a la mitad queda exactamente a la mitad. ¿Correcto? Sí, Muy bien. En el Entonces, caso cuando no es, perdón, claro, en el caso cuando no es número impar, los dos del centro se divide la mitad del rango de... exactamente. Se suman los dos números y se dividen entre dos, que sería el promedio de los dos números, justamente. Ok, En este gracias. caso, como es impar, pues es mucho más simple. Es el que está en la posición 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, la mediana, M es igual a 34. Muy bien. La mediana es igual a 34. Para la media necesitamos hacer un cálculo, ¿verdad? Entonces, U es igual a ¿quién? Al cociente. Donde tenemos, arriba vamos a sumar todos los valores. 25 más 33, más 33, más 34, más 39, más 39, más 58, sobre el número, en este caso, de edades, que es 7, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿cuánto es este cociente? ¿Cuánto es el número de arriba? ¿Cuánto suma, por favor? Si alguien puede apoyarme con su calculadora. 261. Bueno, es lo que a mí me salió. 261, muy bien. ¿Ah? Entre 7. Sí, es 261 entre 7. ¿Es correcto? Correcto. ¿Cuánto es 261 entre 7, por favor? 37.2857. 37, perdón. Sí, Punto, 37, 28. punto 28. Ajá. Así, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Ahí tenemos la media. Ahí tenemos la media de edad en nuestro grupo. ¿Sí? Entonces, podemos observar, justamente cómo las personas pueden tener, podemos calcular su media para un grupo de personas, su mediana y su moda. Ahora, lo interesante de esto es que estos atributos van a ser sumamente relevantes a la hora de hacer diversos análisis, porque la media comúnmente genera una tendencia. Casi siempre buscamos nosotros, cuando analizamos una categoría o una variable de análisis, estar cercanos a la media. Es decir, tomamos comúnmente como referencia justamente la media. ¿Sí? Entonces, la media tiene esa relevancia. Sin embargo, sería incorrecto decir que la media es el único dato, o que las medidas de tendencia central son el único dato relevante. Son el único dato relevante, ¿sí? Porque nosotros podríamos caer en el error de pensar que en la media, por ejemplo, representa como tal a toda la población. Y esto debo decirlo, no siempre se presenta de esa forma. Es decir, la media no representa siempre a toda
a toda la población existente, ¿sí? En muchas ocasiones podemos observar cómo las medias no son necesariamente representativas. Un ejemplo que puede ser sumamente interesante puede ser, por ejemplo, la distribución de la riqueza, ¿sí? La distribución de la riqueza que puede verse con el ingreso per cápita que recibe cada ciudadano en su país de residencia. Y ese ingreso per cápita de cada ciudadano en su país de residencia representa en gran medida, ¿sí? Representa en gran medida un valor que en teoría cada ciudadano tiene o tiene acceso. Sin embargo, este ingreso per cápita, o que a veces también le llamamos la renta per cápita en otros países, es tomado como un indicador de bienestar, porque nos habla de la calidad de vida y muy especialmente la calidad de vida media que puede tener un ciudadano en un determinado país. Y eso en muchas ocasiones ha sido utilizado, por ejemplo, para hablar de la desigualdad económica o la diferencia de vida que debería de tener vivir en un país y en otro. Sin embargo, debo decirlo que esto no siempre es así. Porque en los países con una mayor desigualdad económica, pues el ingreso per cápita podría no representar realmente las condiciones económicas de los ciudadanos, ¿sí? Uno de estos casos muy probablemente es en nuestro propio país, ¿sí? En nuestro propio país, donde ocurre justamente el hecho de que somos la economía número 5, es un país con una economía sumamente fuerte, tenemos una economía más grande que otros países que ofrecen una mejor condición de vida, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos cuánto es el ingreso per cápita de un ciudadano mexicano, si ustedes lo investigan allá en casa, pueden darse cuenta que es un ingreso que en la mayoría de los casos es muy superior al ingreso que puede tener un ciudadano mexicano. Es decir, para calcular el ingreso per cápita se suman los ingresos de todos los ciudadanos. Y claro que aquellos ciudadanos que tienen ingresos más altos suman más al valor que tiene este ingreso per cápita. Y la consecuencia de ello es que eso hace que el ingreso, pues aparentemente sea mayor para todos los ciudadanos, pero en la realidad no lo es. Entonces, esto podría ser un ejemplo de cómo solamente considerar las medidas de tendencia central, pues podría ser no suficiente para hacer un análisis estadístico. ¿Cierto? Requerimos, pues, de otras medidas que nos permitan analizar la realidad del conjunto de datos de una manera mucho más completa. Y una manera de hacerlo es incluyendo a lo que llamamos las medidas de dispersión. No sé si ustedes han escuchado antes hablar de estas medidas de dispersión, maestras, maestros. Bueno, ¿Alguien no ha escuchado? recuerdo. Ajá, ajá. ¿Qué recuerda, maestro? bueno, yo no he escuchado hablar de ellas. No había escuchado hablar. Bueno, hay una
Muy especialmente hay una que muy probablemente sí conocemos, que es la desviación estándar. Sí, esta es una medida más conocida. Pero vamos a ponerles nombre y lo primero que vamos a decir es que la desviación media, la varianza y la desviación estándar son las medidas de dispersión. Entonces, para un conjunto X con n datos, para un conjunto X con n datos, tenemos que, para un conjunto X con n datos, podemos calcular, vamos a decir, para un conjunto X con n datos, y media U, podemos calcular su desviación media de la siguiente forma. ¿Sí? La desviación media, esta es una formulita, la desviación media, y comúnmente vamos a escribir así, desviación media, EM, del dato XI, porque es solo un dato, XI, es igual al valor del dato XI menos la media. Ahí está. Es igual al valor del dato, a ver, perdón, subió aquí, es igual al valor del dato XI menos la media. Ahí está. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, esta desviación media nos ayuda a calcular la varianza. ¿Ok? ¿Sí? La varianza se calcula considerando los cuadrados de las desviaciones medias. Es decir, la varianza que escribimos comúnmente var de varianza del conjunto X es igual a la suma lo voy a escribir así primero, es igual al cociente que en la parte del numerador tiene a la suma desde I1 hasta N de todas las desviaciones medias, si es igual a la suma de todas las desviaciones medias, escribimos como XI menos U elevadas al cuadrado entre el número de datos menos 1. Ahí está. Entre el número de datos menos 1. Esta es la ecuación para calcular la varianza. Entonces, observemos que la varianza, para poderse calcular, toma en consideración a las desviaciones medias. ¿Vamos bien hasta aquí? Y la desviación estándar
es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, generalmente escribimos que la desviación estándar es la letra A. Delta. ¿Y delta es igual a quién? Pues a más menos la raíz cuadrada de eso que obtuvimos de la varianza del conjunto X. Espero un poquito para si gustan pasar estas ecuaciones y continuamos. Muy bien, ¿ya está? Perfecto, pues bueno, si están de acuerdo, entonces ahora vamos a utilizar estos conceptos para hacer un análisis de medidas de dispersión. Y claro, podemos tomar los datos que tenemos. Es decir, ejemplo 11. Ejemplo 11. ¿Sí? Tomaremos los datos del ejercicio 10. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos datos? Las edades, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Vamos a tomar un conjunto X, que es el conjunto de alumnos de posgrado, con sus respectivas edades, y calculamos, el dato más importante de este cálculo fue la media. Vimos que la media era 37.28, ¿verdad? Entonces sabemos que la media U es igual a 37.28. Entonces, vamos a calcular las medidas de dispersión considerando estos datos. ¿Están de acuerdo? Entonces, una manera de hacerlo, una manera de calcular estas desviaciones medias, primero, es utilizando una tabla. Insertar una tabla. Y fíjense, en esta tabla vamos a poner aquí el valor de estas desviaciones. Esta columna no la vamos a necesitar. Vamos a poner ¿quiénes son estas desviaciones medias? Ese es el valor del dato, ¿verdad? X sí.
menos la media. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Entonces, a ver, ya sabemos quién es la media. Vamos a tomar los datos que tenemos. Por ejemplo, Humberto tiene 33. Entonces, 33 menos 37.28, ¿cuánto es? ¿Me podrían ayudar? Es menos 4.28, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Después aparece Teresa, que también tiene 33, menos 37.28, que es igual a menos 4.28. ¿Ok? Ahora tenemos los de 34, ¿dónde está Celeste? 34 menos 37.28. ¿Cuánto es eso, por favor? Menos 3.28. Exactamente, menos 3.28. Ahora tenemos los de, a ver, tenemos de, pero estamos dejando de lado a Frida. A ver, voy a poner a Frida. Ella es la más pequeña, entonces, Frida, que es 25, ¿verdad? Menos 37.28. ¿Cuánto nos da, por favor? Menos 12.28. Menos 12.28, que es muy importante el signo, como podemos ver. Ya vamos en 34, ahora en 39, ¿verdad? Entonces ahora a Mario, 39 menos 37.28. Este va a ser positivo, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 1.72. 1.72. Excelente, muchas gracias. Y ahora Faustino, 39 menos 37.28, ¿qué es cuánto? 1.72. 1.72, igual. Muy bien. Y tenemos ahora 58 menos 37.28. ¿Cuánto es esto, por favor? 20.72. 20.72. Muy bien. Esas son, a ver, ya están todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya están todas. Esas son las desviaciones medias. Ahora, me gustaría que todos hicieran, por favor, un ejercicio. Si me hacen favor de sumar las desviaciones medias. ¿Sí? ¿Cuánto les da la suma de estas desviaciones medias? Por favor, si son tan amables. Si pueden hacerlo allá en casa con su calculadora. ¿Cuánto les da la suma de estas desviaciones medias? Muy bien. Bueno, el resultado 24.6, pero no sé si alguien quiera confirmar el dato. A ver, nada más revisen, por favor, que unas son negativas y otras son positivas. A mí me dio Me dio- 0.04. Ajá, exacto. a mí me salió 2.88, a lo mejor me faltó un dato. Ok, bueno. Es interesante verificar este resultado. Probablemente algunas sumas no salieron bien. O posiblemente alguna de los cálculos que hicimos no están bien, pero yo creo que estos están bien. Creo que más bien probablemente haya sido los signos de su suma, porque la observación es la siguiente. ¿Cómo nosotros sabemos que hemos calculado de manera correcta las desviaciones medias?
Pues justamente por el hecho de que la suma de las desviaciones medias, esta suma es aproximadamente 0. Esa es la manera que tenemos de comprobar si hemos calculado de manera correcta las desviaciones medias. Ahora, este 0 no siempre se alcanza porque como estamos trabajando con decimales, puede haber un error de aproximación. Sin embargo, podríamos decir que aproximadamente 0. ¿Ok? A ver, entonces les pido a todos, si son tan amables, de verificar allá en casa Bueno, su suma. ya Ajá. verifiqué y me salió 0.04. Ajá, eso sí, eso puede ser, exactamente. Sí, entonces 0.04 significa que las operaciones que hemos hecho son correctas. Claro, tienen este error de aproximación. Si tomáramos 3 decimales, sería más pequeño el margen de error. Si tomamos 4 decimales, es todavía más pequeño. ¿Sí? Generalmente para una investigación ya de nivel de posgrado, tomamos de 5 a 6 decimales. De 5 a 6 decimales para evitar errores de aproximación, que de todas maneras, insisto, hay ligeros errores de aproximación. ¿Ok? Ahora, ya sabemos esta observación, es decir, ya sabemos que en la suma, lo notamos acá, la suma de las desviaciones medias es 0. Justamente es lo que nos está diciendo acá. Ahora vamos a utilizar, si ustedes me permiten, los cuadrados de estas sumas. ¿Sí? Vamos a utilizar calcular las dimensiones. Perdón, sí, haciendo lo incorrecto acá. Elevadas al cuadrado de x. De x, y. Y vamos a utilizar estas desviaciones medias justamente para calcular la varianza. Entonces tenemos x menos u, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Ah, pero aquí es x y, ¿verdad? Porque es cada dato. Muy bien. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular los cuadrados. Voy a pedirles a todos ustedes que me ayuden con esa tarea. Es decir, vamos a escribir acá, por ejemplo, ¿quién sería? Menos 12.28 por menos 12.28. Todos van a ser positivos. ¿Cuánto es menos 12.28 por menos 12.28? Por favor, si son tan amables. 150.7984. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Voy a dejar este con un margen un poquito más amplio. Y después lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener acá menos 4.28 por menos 4.28. ¿Cuánto nos da este producto, por favor? 17.12. 17.12. Muy bien. No sé. No, No. es ¿Dos? 18.3184. Ay, diferente. A ver, 84. Sí. ¿cuánto sería? 18. Punto. 3184. Sí, Así. 18.3184. Perdón, a ver si logré escuchar bien. 18.3184. Así es. Muy bien, excelente. Ahora, el que sigue es igual, ¿verdad? El que sigue es exactamente igual.
¿sí? Y después tenemos ahora menos 3.28 por menos 3.28. ¿Cuánto es esto? 10.7584. 2.7584. ¿Cuánto es 1.72 por 1.72? Ajá, 2.9584. muy bien. El que sigue es igual, ¿verdad? 2. Pero me dijo 95 y yo escribí 96. 95.84. Muy bien. Y después tenemos cuánto es 20.72 por 20.72. ¿Cuánto es esto? 400. Ajá. Adelante. 429.3184. Excelente. Ahí está, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces veamos, ahí ya calculamos todos los cuadrados. Al cuadrado. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a usar estos datos de las desviaciones medias al cuadrado para calcular la varianza. Entonces, vamos a hacer la suma de estas desviaciones medias, es decir, la suma de las desviaciones medias es, ¿sí? Es decir, vamos a hacer la suma de estas desviaciones medias. Entonces, les pido a todos, por favor, si son tan amables de sumar todos los renglones de esta columna, los resultados de ella. Adelante, por favor. Un poquito atrás para que lo puedan ver. Ahí está. A mí me salió 633.4288. Sí, yo tengo lo mismo. Sí, también igual. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que este valor que ustedes han obtenido es este número, miren. Es decir, ustedes han calculado ya la suma, que en este caso va desde I1 hasta 7, ¿verdad? Porque eran 7 valores. De XY menos U elevado al cuadrado. Y ustedes dicen que esto es 633.4288. Muy bien. Entonces ya estamos en condiciones de calcular justamente la varianza. Porque la varianza, ¿quién es? Pues si recordamos, la varianza del conjunto X, var de X, es igual justamente al cociente de esta suma que ustedes ya obtuvieron, ajá,
esta suma que ya sabemos que es 633.4288 entre el número de datos menos 1, ¿se acuerdan ustedes? O sea, que la varianza es igual a 633.4288 entre 7 menos 1, ¿verdad? Que es igual al cociente 633.4288 sobre 6. ¿Y cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto vale la varianza? 105.5714. Ujú. Excelente, excelente. ¿Alguien más tiene otro resultado? Tengo el mismo. Ujú. Perfecto, muy bien. Solo nos queda una medida de dispersión, que por cierto, esta medida de dispersión es la más importante, es la más utilizada, que es la desviación estándar. Y como ustedes pueden ver, estas medidas de dispersión están muy conectadas, es decir, primero calculamos la desviación media y con la desviación media calculamos la varianza. Y después con la varianza, finalmente calculamos la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es justamente ¿quién? Pues la desviación estándar es delta es igual a más menos la raíz cuadrada de la varianza de x. Es decir, esto es más menos ¿cuánto? La raíz cuadrada de 105.5714. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Más menos qué? 10.2747. 10.2747. Ahí está. Excelente. Esa es la desviación estándar. Me espero ahí un poquito para si ustedes desean tomar nota, pasar nota ahí en casa. Y ahora continuamos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta este punto, maestros, maestras?
¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Todo Vamos bien. perfecto. Excelente, muy bien. Ahora, hay una ley muy interesante que podremos escribir aquí como la parte número 12. Es como una especie de teorema que podríamos, vamos a interpretarla nosotros, vamos a llamarle como la ley de los grandes números. ¿Y qué nos dice? Que la ley de los grandes números lo que nos dice es que, voy a escribirlo de esta manera, la mayoría de la población de un conjunto X con media mu y desviación estándar delta se encuentra entre los primeros tres estratos de la población. A ver, entonces vamos a explicar a qué nos referimos con estos tres estratos de la población, que de hecho, debo decirles que cuando nos referimos a la mayoría, en realidad estamos diciendo a que el 99% de la población. De hecho, ese 99% al que nos estamos refiriendo sería justamente la población que nosotros llamamos normal ante un determinado fenómeno de estudio. ¿Sí? ¿Cuáles son los estratos de estudio? Pues bueno, los estratos de estudio, una población X con media mu y desviación estándar delta se puede estratificar de la siguiente forma. Fíjense. Vamos a tener una gran mayoría de la población que se encuentra entre la gran mayoría de la población que generalmente se va a encontrar estratificada, considerando el valor de la media. Considerando el valor de la media, como en la media más la desviación estándar, y la media menos la desviación estándar. Ahí se va a encontrar la mayoría de la población. Estas son las mayorías. Después vamos a encontrar la media más 2 veces la desviación estándar. La media menos 2 veces la desviación estándar. Y estas van a ser mayorías relativas. Es decir, sí son mayorías, pero no son la mayoría de todos, porque la mayoría de todos son los primeros que mencioné. Y después vamos a tener la media más 3 veces la desviación estándar. La media menos
3 veces la desviación estándar. Y estas les vamos a llamar minorías. Estas les vamos a llamar minorías. Entonces, saber la media y la desviación estándar nos permite poder dividir en segmentos la población, ¿sí? Poder dividir en segmentos la población. Aquella población que se encuentra cerca de la media, cerca del promedio, que van a ser las mayorías. Aquella población que se encuentra un poco más alejada del promedio y aquella población que se encuentra muy lejos del promedio. Ahora, todavía los que no entran aquí, los datos XY que no entran aquí, los podemos llamar anormales. ¿Sí? O sea, los 3 grupos anteriores, los 3 estratos anteriores son normales, completamente normal. Ajá. Es como si pensáramos en la altura. Tenemos el promedio. ¿Sí? ¿Cuál será el promedio de altura en México? ¿Alguien tiene ese dato? Por ejemplo, para los hombres. ¿Alguien tendrá ese dato? Es el promedio de altura en México. ¿1.70? Es como 1.70, ¿verdad? Exactamente. Sí. 1.70, correcto, en hombres. Entonces, ¿quién sería algo más o menos? En 1.70 esperamos que estén las mayorías, ¿verdad? Por eso es el promedio. Probablemente, si hiciéramos mayorías relativas, es decir, si midiéramos la altura de todos los ciudadanos de México, que de hecho este estudio pues ya está hecho, no lo hace el INEGI, o lo debería hacer el INEGI, u otros centros. Muy probablemente después tenemos mayorías relativas. A ver, entonces, a ver, vamos a explicar. ¿Quiénes van a ser las mayorías? Las mayorías, si el promedio es 1.70, probablemente, y la desviación estándar son, por ejemplo, 5 centímetros, pues las mayorías van a tener los que miden desde 1.65 hasta los que miden 1.75. Después tenemos las mayorías relativas. Vean que tenemos más altos y más bajos. 2 veces la desviación estándar, que serían 10 centímetros, ¿verdad? ¿Quiénes van a tener ahí? Pues ahí van a estar los que miden ahora de 1.75, que era el límite anterior, a 1.85 hacia arriba, o sea, 1.85 hacia arriba, y hacia abajo hay que sumarle, hay que restarle 10, o sea, a 1.55. Hombres que miden de 1.55 a 1.85. Y después nos vamos a las minorías en México. Otros 10 más. Ya son 3 veces la desviación. Ah, no, no son 3, no son 10, son 15, ¿verdad? Son 15 centímetros. Entonces, los que miden, fíjense, de 1.85, nos vamos a ¿cuánto? Hasta 2 metros. El límite superior es 2 metros. Y el límite inferior son 1.40. Entonces, si tomamos ese dato, ya estamos diciendo que aquellos que miden más de 2 metros ya no son ni siquiera minorías. Ya estamos considerando que para nuestro país, considerando la altura promedio de nuestro país, ya son anormales. O sea, va a haber pocas personas que midan más de 2 metros en México. Y también va a haber pocas personas que midan menos de 1.40. Me estoy refiriendo a hombres, ¿verdad? Hombres mayores de 2 hombres menores de 1.40 también son muy pocos. ¿Sí? Entonces, si la maestra Mónica, si la maestra Teresa se dedican a vender ropa, pues van a vender ropa donde hay mayorías. Pues van a pensar su playera, van a pensar su pantalón para hombre, donde el mayor número de usuarios puede usarlo. Difícilmente van a tener estas tallas
para 2 metros o para 1,40. ¿Sí? Entonces, esta media y esta desviación estándar nos ayudan justamente a poder comprender, analizar una población dada. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a pensar el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Se entiende bien? Sí, todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a pasar a otro concepto que va a ser necesario. De hecho, con este concepto ya vamos cerrando nuestra sesión. Vamos a dejar un pequeño ejercicio de tarea. Y este concepto sería como la definición 13. ¿Cuál es esta definición 13? Esta definición 13, ¿de qué trata? Esta definición 13 trata un poco de cuando nosotros tenemos una conexión entre una variable y otra variable. ¿Sí? La conexión entre una variable y otra. Y algo que es muy interesante es que estudiar las conexiones entre las variables es sumamente importante. A nosotros como investigadores en la educación nos ayuda muchísimo porque nos permite poder encontrar la relación entre los términos de una variable y otra. E inclusive no solo eso, nos permite conocer si la relación que se establece entre ellas es de crecimiento o es inversa, es decir, si una crece y la otra disminuye, o si una crece y la otra crece, si ambas crecen, si ambas decrecen. Esto es sumamente importante para poder decir o para poder fundamentar modelos que traten de describir fenómenos educativos. A eso es a lo que nosotros vamos a referirnos con el término de correlación. Correlación de Pearson. Entonces, consideremos dos variables estadísticas, ¿sí? Posiblemente relacionadas. Entonces, podemos calcular, de hecho decimos identificar la relación entre las mismas mediante la siguiente ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? La ecuación del coeficiente de correlación de Pearson. R de X, Y. Entonces, esta es la relación entre X y Y, y esa relación va a ser igual al cociente que hay, donde tenemos N por la suma de X por Y
menos la suma de X por las sumas de Y entre la raíz cuadrada de N por la suma de los cuadrados de X menos la suma de todos los X elevados al cuadrado perdón, por la raíz cuadrada de N por la suma de las Y al cuadrado menos la suma de los Y elevados al cuadrado. Vamos aquí, la llave, que nos faltó. Ahí está. Ese es justamente el índice de correlación de Pearson. Me espero un poquito para que ustedes puedan pasar esta ecuación allá en casa. Adelante. Muy bien. Ahora, sobre este número que se ve un poquito complejo, podemos decir lo siguiente. Con menos 1 menor o igual a R de X, Y menor o igual que 1. Y entonces tenemos lo siguiente. Los siguientes casos. El primer caso, cuando R es igual a 0, no hay correlación entre
las variables X y Y. ¿Sí? Entonces, cuando R es igual justamente a 0, lo que podemos decir es que no hay manera de decir que hay una relación entre ambas variables. Segundo caso, se presenta cuando R es mayor que 0. En este caso, la relación entre ambas variables es positiva. Y el tercer caso se da cuando R es naturalmente menor que 0. Se da cuando la relación entre las variables es negativa. Ahí está. Entonces, este coeficiente de correlación nos ayuda para poder establecer el número, alguna relación numérica entre dos variables estadísticas. Entonces vamos a hacer un ejemplo para entender esto. Perdón, ¿alguna duda hasta este punto con la definición? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer entonces un ejercicio, un ejemplo. Muy bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio. Nos dice, consideremos las siguientes variables de estudio. Vamos a tratar de hacer un estudio, no con suficientes fundamentos, pero ya nos hace reflexionar. Sea X la variable que define el número de horas de preparación de clase. Vamos a pensar, piensen por favor en esta semana muy específica. Piensen por favor en cuántas horas han destinado a preparar su clase. Y Y, que sea el número de años de servicio educativo. ¿Sí? Piensen también cuántos años se han dedicado a la docencia, si es que lo han hecho, si han impartido clases en cualquier nivel educativo, primaria, preescolar, secundaria, preparatoria, nivel superior, etc. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, para que todos lo reflexionen allá en casa, porque voy a pedirles estos datos.
número de horas en el que preparan la clase. Les pido que traten de ser lo más honestos posibles. Inclusive alguien puede decir, yo no preparo mi clase, tengo ya muchos años de experiencia y más o menos sé hacia dónde caminar. Tal vez alguien diga, no, yo sí preparo los materiales. Pensemos, ¿cuántas horas de clase, cuántas horas de preparación dedicamos a nuestra clase? ¿Ok? Entonces voy a hacer una tablita. Nos ayuda muchísimo que los datos sean reales o lo más reales posibles. Entonces, acá tenemos a X y acá tenemos a Y. Entonces voy a preguntarle, ¿quién nos dice primero? Maestra Teresa, ¿le gustaría compartirnos? ¿Cuántas horas dedica a preparar su clase? Pensemos a la semana. Sí, maestro. A la semana, considerando, pues alrededor de 2 horas por día, 10 a la semana. 10 horas a la semana. Sí. ¿Cuántos años tiene de servicio? 7. Muy bien, muchas gracias. Sí, maestro. Maestro Humberto, ¿le gustaría compartirnos? Sí, son alrededor de, a ver, son 12 horas, 12 horas. ¿Cuántos años de servicio tiene? 9. Maestro Faustino. Ajá. ¿O alguien más que desee compartirnos? Maestra Celeste. Perdón, Perdón, maestro Faustino, adelante, sí. sí, el fin de semana dedico 4 horas para programar lo de la semana siguiente. Muy bien. ¿Y cuántos años de servicio tiene? 16. 16. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Celeste. Sí, yo creo que como unas 7 horas, yo creo, a la semana. Ajá. ¿Cuántos años de servicio tiene? Y 12. Bien. Maestra Mónica. Pues fíjese, doctor, que yo no tengo medibles las horas, pero creo que serían más de 12. Pero le ponemos en 10 mejor. 10. ¿Eh? Ujú. Y tengo Y 25 años de servicio. muy bien, muchas gracias. Bueno, sí. Maestra Frida. Pues yo no, bueno, nunca he dado clases. Ok, muy bien. Podremos decir que no tiene años de servicio. No le ha tocado la oportunidad de preparar una sesión, ¿verdad? Todavía. No, todavía no. Bien, bien, todo bien, todo bien. Es un dato estadístico, ¿no? Todos los datos estadísticos son útiles. Ajá. Y, a ver, nos falta todavía nuestro Falto yo. profesor. Ajá, sí. Por favor, profesor, adelante. Yo dedico alrededor de 4 horas, yo creo, Ajá. o menos. ¿Y cuántos años de servicio tiene? 17. 17, excelente. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Vamos a tomar estos datos. Ay, perdón. Son datos muy interesantes. Y vamos a tratar de calcular a ver si hay alguna relación positiva o negativa entre estas dos variables. ¿Qué significa una relación positiva? Por ejemplo, significa que años de servicio, por ejemplo, podría ser que el número de horas de preparación de clase aumente, ¿verdad? O podría ser al revés, podría ser que con los años de servicio, el número de horas de preparación de clase disminuya. Ajá. Por ejemplo, una visión de muchas autoridades educativas que podría ser equivocada, interesante,
es que muchas autoridades educativas dicen, es que los maestros entre más años tienen de servicio, menos van preparando sus clases. Nosotros podríamos refutar esa afirmación que acabo de hacer con una suficiente base estadística que demostrara que la correlación, por ejemplo, fuese negativa. Perdón, fuese positiva más bien, fuese positiva. ¿Okay? Bueno, vamos a revisar. ¿Qué tenemos que hacer? Pearson nos dice que tenemos que calcular este número. Y vamos a irlo haciendo por partes. Vamos a irlo haciendo por partes. O sea, al final hay que calcular este número, pero podemos hacerlo por partes. Por ejemplo, ¿quién es la suma de todas las X? ¿Verdad? Ahí aparece la suma de todas las X. ¿Quién es la suma de todas las X? Pues es 10 más 12 más 4 más 7 más 10 más 0 más 4. ¿Cuánto es eso, por favor? ¿Sí? ¿Me pueden apoyar ahí en casa? 47. ¿Es cuánto? 47. Muy bien, excelente. Ahí está. Muy bien. Ahora, pensemos en cuánto vale la suma de todos los 10. ¿Verdad? Ajá. ¿Sería cuánto? 7 más 9 más 16 más 12 más 25 más 0 más 17. ¿Cuánto es esto? ¿86? Muy bien, 86, excelente. Ahora pensemos en cuánto vale la suma de todos los XY. Vale, aquí les voy a pedir mucho su atención, porque los XY son los productos de X por Y, pero en orden. Entonces, fíjense, para la primera columna, ¿qué tenemos? 10 por 7, más, segunda columna, 12 por 9, más tercera columna, 4 por 16, más quinta columna, 7 por 12, más siguiente columna, 10 por 25, más siguiente columna, 0 por 0, más siguiente columna, 4 por 17. Muy bien. 10 por 7, pues es 70. Más 12 por 9. ¿Cuánto es 12 por 9? 108. 108. Más, ¿cuánto es 4 por 16? 64. 64. Ajá, muy bien, gracias. ¿Cuánto es 7 por 12? 84. Bien, más. ¿Cuánto es 10 por 25? 250. Más 0, más 4 por 17. 68. 68. Ahora, ¿cuánto nos da toda esta suma, por favor? ¿Cuánto nos da? 644. 644, muy bien. ¿Podemos verificar todos? Sí, es correcto. Correcto, muy bien, excelente. Ahora vamos a calcular la suma. Vean que estamos haciendo esto por partes, poco a poco.
la suma de las x al cuadrado a ver, un momento. La suma de las x al cuadrado ¿quiénes son la suma de las x? 10 al cuadrado es 100 más 12 al cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144 Sí. más 4 al cuadrado, 16, más 7 al cuadrado, 49, 9. más 10 al cuadrado, 100, Bien. más 0 al cuadrado, que es 0, más 4 al cuadrado, que es 16. ¿Cuánto es esta suma, por favor? Faltaría un dato, doctor. ¿A cuál, perdón? El de 25. Ah, pero el 25 está en Y. Vamos en la X. Disculpe, no había visto. Ajá, sí, no se preocupe, no se preocupe. Ajá. ¿Cuánto nos da esta suma? 425. ¿425? No. ¿Sí? ¿425? Muy bien. Ahora vamos a hacer la suma de todas las Y's. ¿Es? 7 al cuadrado, 49. Más 9 por 9, 81. Más 16 por 16. ¿Cuánto es 16 por 16, por favor? 256. 256. Muy bien. Más 12 por 12, 144. Más 25 por 25. 625. Más 0. Más 17 por 17. 289. Muy bien. ¿Y cuánto suma esto, por favor? ¿1443, doctor? 1443. Excelente. Muy bien, muy bien. Creo que ya solo nos falta un dato que Me son... sale, Ajá, doctor, ajá. es 1444, no sé si estoy. A ver, veamos. Sale Bueno, yo diferente. también tengo 1444. Ok, entonces en lugar de 3, acá es un 4. Uy, borrado. Ahí está, ¿verdad? Muy bien, ya hicimos la corrección. Ajá. Muy bien, correcto. Sí. Ok, ahora vamos, por último, vamos a agregar acá un último cálculo. O tal vez acá abajo. Que sería la suma de los X al cuadrado. Perdón, más bien dicho, el cuadrado de la suma de los X. Ajá. La suma de todos los X. Vamos a ponerle aquí al cuadrado. ¿Qué sería? Pues va a ser, recordemos cuánto nos dio, 47, ¿verdad? Será 47 al cuadrado. ¿Cuánto es esto, por favor? 47 al cuadrado. 2209. 2209, ahí está. Y de la misma forma que lo tenemos para X, vamos a calcularlo, pero para Y.
Y en el caso de y sería 86, ¿verdad? 86 al cuadrado. ¿Cuánto es eso, por favor? 7,396. Ahí está. Excelente. Muy bien. Tenemos ahora sí todos los datos necesarios para calcular R de X. Entonces voy a escribir acá R de X. Al menos vamos a calcular hoy R de X y ya el próximo sábado vamos interpretando su resultado. ¿Ok? Entonces, esto es igual a ¿quién? N, ¿quién es? N es el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Pues 7, ¿verdad? Entonces, tenemos 7. 7 datos. Se multiplica a la suma de X por Y. A ver, vamos a irnos. ¿Quién era la suma de X por Y? Acá está. 644. Vean que ya estamos sustituyendo, por favor. $644. Menos la suma de las X, o sea, 47, por la suma de las Y, que eran 86. ¿Todo esto sobre quién? Sobre la raíz cuadrada de N. ¿Quién es N? 7. Por la suma de los X al cuadrado. 425, ¿verdad? Menos la suma de los X elevados al cuadrado, es decir, 2209, ¿verdad? Por la raíz cuadrada de, nuevamente, 7 por la suma de los 10 al cuadrado, que es 1444, menos la suma de los 10 elevados al cuadrado. A ver, nada más aquí voy a poner esto. Menos 7396. Creo que no quedó bien aquí porque nos envió este número fuera. Unidad racional. Esto es menos. Dijimos 7396. Ahí está. Ahora, entonces vamos a calcular R, cerrando este ejercicio. 7 por 644, por favor, ¿cuánto es? $4,508. Menos 47 por 86. $4,042. Muy bien. Sobre la raíz cuadrada que tiene 7 por 425. $2,975. Muy bien. Menos 2209 por la raíz cuadrada nuevamente de 7 por 1444.
10,108. 10,108 menos 7,396. Ok, vamos a dejar aquí un poquito este ejercicio. Aún no está terminado, pero ya sentamos la sin terminarlo. Entonces voy a pedirles a todos y a todas, si gustan, intentar llegar a ver cuál es el valor de R. Y desde luego lo vamos a retomar en nuestra siguiente sesión. ¿Sí? Estamos calculando justamente el índice de correlación de Pearson. Y bueno, pues yo les agradezco como siempre todo su trabajo, esperando que hayan podido disfrutar de esta sesión de clase, que se ve pues muy matemática, pero son herramientas muy útiles a la hora de hacer investigación cuantitativa en el ámbito de la educación. Pues no sé si hay alguna pregunta.